manzanilla? Los estudiantes, ¿no? Oye, Raúl, la aplicación de la geometría en la serie. Yo por cierto estaba comentando hoy, la parte de biología se está trabajando mucho también en tratar de hacer modelos celulares, y los modelos celulares intervienen la parte de reacciones químicas también. Entonces se está tratando de hacer ya particionamientos de geometría que pareciera que no son muy complicadas, pero normalmente las células tienen extremos que son finos, y ahí hay que tratar de hacer una buena aproximación de la geometría de la célula para poder trabajar reacciones en todo. Otra de las cosas que se utiliza en la parte de geometría, y por cierto me acordé porque hoy tuvimos una visita de una persona que está haciendo la tesis de, creo que en biodiversidad, algo así, que vino de Holanda, del Instituto de Delft, y esa persona tuvo que hacer ciertas experiencias en África en el zoológico de Kenia, que es el más grande del mundo. Es un zoológico que está basado en un principio que no tiene barreras, que no es que tiene leones encerrados en un sitio y las jirafas están encerradas en otro sitio y la gente la tiene encerrada en otro sitio, sino que todos conviven en una área inmensamente grande, y el diseño del zoológico está basado en triángulos. Y de los triángulos toman la imagen que sería el concepto dual del triángulo, que son las células de Voronoi. Y las células de Voronoi permite un poco como de decidir cuáles son las zonas de influencia para cada especie, colocándolas como centro del pabellón, que sería el centro del círculo circunscrito del triángulo, ¿ok? Colocándoles ahí su fuente de alimentación. Entonces normalmente bajo ese principio y ese diseño, los leones no se comen a las jirafas, ¿ok? Nada más cuando corretean únicamente para la zona de los leones, ¿ok? Y es algo que se genera de una manera bastante simple y bastante, yo diría, natural, ¿ok? Y respeta la biodiversidad. La otra aplicación que hay en biología es evidentemente cuando están representando la parte de la flora y fauna, cuando representan las flores, ahí también se toman algunas previsiones para tratar de caracterizar. Y la geometría también aparece en algo que todo el mundo utiliza, que es que empiezan a tomar fotos. La forma en que toma una cámara una foto está basada en triángulos, ¿ok? No está basada en alguna cosa maravillosa que ande por ahí. Las digitales trabajan con eso, y el enfoque automático es simplemente generar una malla más fina para poder capturar más información. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Allá tengo al profesor. En modelaje, los modelos matemáticos necesitan su verificación, ¿verdad? Con datos experimentales. Sí. Los ejemplos que mostraste, ¿cómo se calibran esos modelos? Normalmente, por lo menos en la parte de petróleo, una de las herramientas de calibración es la respuesta que tiene en superficie. Entonces, básicamente, tú realizas un modelo de fluido que tiene que dar una respuesta de producción en superficie. ¿Okay? Si tú no logras reproducir con una cierta incertidumbre la producción que tú estás recibiendo en el tanque de petróleo, quiere decir que tu modelo no sirve. ¿Okay? Entonces básicamente la calibración ahí es simplemente yo veo lo que tengo y comparo mi modelo, la respuesta con lo que yo tengo. ¿Okay? Pero cuando hablamos de subsuelo la cosa se pone a veces mucho más difícil porque no tiene, o sea, tú no puedes por lo menos decir que a tal profundidad vas a tener tal cosa si tú no has abierto un hueco. ¿Ok? Lo que se hace, esos son modelos que yo no califico de especulativo, tú tienes información alrededor y tratas de extender esa información a toda la región. Pero lo importante es que sea consistente con la respuesta que tú tienes al final, que es cuántos litros de petróleo tengo en tanque, o cuántos barriles, que no es unidad con ese mismo. ¿Cuántos barriles tengo en el tanque de superficie?
Qué bien. ¿Alguna otra pregunta? No, era un comentario, ¿no? Por eso me parece interesante la charla, que de repente podría añadirle posteriormente en este tipo de aplicaciones, hablando de plantas, que presentara configuraciones fractales. Porque ahí también aparecen geometrías que son, digamos. Esas son geometrías que no son estándar. Ah, Esas son geometrías que no son estándar. sí, pero no, pero está Sí. bien, pero podría una parte del ojo, digo yo, pues, Sí, sí. sigue siendo geometría, ¿no? Ahí había una pregunta que no lo vi. En el momento en que programamos en ese sistema que utilizamos nosotros, ¿qué tan rigurosa debe ser esa programación para obtener una malla totalmente exacta? Porque imagino que debe ser varios puntos. Ok, vamos a hablar de la parte de representación. Lo que se llama malla exacta es básicamente tener un conjunto de puntos bien ordenados y bien conectados. ¿Ok? ¿Y con qué rigurosidad? Tienes que trabajar con el 100% de rigurosidad. Ahí no te puede dar el lujo de equivocar. Ahí pude ver que había demasiados puntos, entonces. Por eso es que la parte de algorítmica y programación es muy importante. Si tú no sabes lo que tú estás haciendo, vas a tener problemas. Y lo otro es, ¿cómo verifico que eso es algo que es geométrico? Normalmente la geometría, ¿cómo la verificamos nosotros? A través de la visión. Si no podemos ver lo que estamos haciendo, tenemos un problema adicional. Por eso es que cuando nosotros hacemos las vistas estereográficas, permiten resolver ese problema, ¿ok? Que con secciones tú no lo vas a poder hacer. La única manera de tú poder ver secciones sería que trabajaras con el tipo de información de tomografía, en el cual uno tiene básicamente información de la cantidad de rayos gamma que son absorbidos, y eso te permite colorear las cosas. Pero al estar trabajando con geometría tú no tienes ninguna propiedad. Lo que tienes es simplemente rectángulos, rayas, puntos, ¿ok? Y después vas a tener cuadriláteros, cosas de ese tipo que se pueden estar deformando. ¿Ok? Entonces hay que ser bastante riguroso desde el punto de vista de programación, porque si no, no llegan a unos resultados correctos. Pablo. ¿De cuántos puntos estamos hablando de una malla razonable para representar bien ese sitio? Un yacimiento. Estaríamos hablando de cantidades que pueden estar. Un yacimiento pequeño tiene 200.000 puntos más o menos, pero pequeñito, es un modelaje grueso. ¿Ok? Si queremos hacer un yacimiento con un detalle de esta habitación, estamos hablando de repente de 3,5 millones, 10 millones, 20 millones. ¿Ok? Todos esos puntos se siguen en una evolución temporal. Sí, porque cuando estás resolviendo la ecuación de fluido, básicamente tienes la parte temporal que es importante. Entonces tienes condiciones de arranque del fenómeno y después vas a tener cómo se comporta el transporte. Y aparte de eso tienes 3 componentes. Quiere decir que si tienes por lo menos 30 millones de puntos, vas a tener que resolver aproximadamente eso multiplicado por 3. ¿Qué intervalo de tiempo y qué paso de tiempo se usa? Los pasos de tiempo vienen básicamente ligados con respecto a las ecuaciones a las condiciones de fluido clásicas, ¿ok? Pero normalmente tú cambias el paso de tiempo para que la cosa vaya acelerando, ¿ok? Hay condiciones de tiempo, puedes trabajar con tiempos que pueden ser la relación temporal, tú puedes trabajar en horas, puedes trabajar en minutos, segundos no es recomendable, evidentemente. Porque si tú trabajas en segundos vas a tardarte en hacerte una simulación. Las simulaciones en periodo de tiempo pueden ir desde 0 años, que es el punto de arranque, hasta llegar a 10 años, esa sería una pequeña, pero puede llegar a 30 años. Y 30 años, si lo trabajas en segundos, vas a terminar cuando te vuelvas viejo. Entonces, hay maneras de compensar el periodo de tiempo. ¿Ok? Porque hay aceleradores en el cálculo de las ecuaciones, esas ecuaciones han sido estudiadas mucho, bastante. ¿Ok? Hay problemas numéricos fuertes que hay que resolver. ¿Qué tipo de máquinas se resuelven ese problema? Nosotros hemos resuelto eso en estaciones de trabajo, que no eran tampoco algo de la última onda. Lo hemos resuelto en grandes máquinas IBM, que ya las grandes máquinas IBM creo que son más pequeñas que esto. ¿Ok? O sea que esto ya sobrepasa
Pero una simulación en este tipo de máquina debe estar durando una semana, 7 días, 8 días, 9 días. ¿Ok? Pero de un yacimiento que tenga una cierta dimensión. Entonces son problemas que son raros. Normalmente lo que se utilizan son supercomputadores. ¿Ok? Sobre todo si partes con problemas de yacimiento donde quieres ver reacciones químicas, pasas de trabajar con 4 variables, puedes pasar a trabajar con 18. Entonces eso te aumenta el sistema en 2 unidades básicamente. Entonces se puede llegar a sistemas que son bastante grandes. La ventaja que tiene es que los sistemas son, vamos a decir, tienen muchos ceros. ¿Ok? Entonces lo que nos llaman que son sistemas sparse. ¿Ok? O lo que, como lo dice en español, raros. Son sistemas que son raros. Tienen mucho juego. Y eso ayuda a resolver los problemas. Y él dice que ya se acabó. No, ¿Quieres preguntar? ¿Qué más? Yo no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta para el doctor Manzanilla. ¿No? Yo tengo una pregunta, una última pregunta, si me permiten. Y la curiosidad es la siguiente, es una curiosidad, a ver si tú me puedes ayudar con esto. Uno de los grandes maestros de la pintura universal, Leonardo da Vinci, aparte de inventor, científico, pintor, etc., dibujaba el hombre con figuras geométricas. Hoy día que ya tenemos mucho más conocimiento acerca de geometría y más de justicia que la que tenía Leonardo da Vinci en esos tiempos. ¿Cómo dibujarías tú geométricamente la figura humana? Bueno, en realidad la figura humana, lo que se hace en la actualidad cuando tomas, por ejemplo, fotos, uno lo que hace es digitalizar la foto y sobre la figura de la persona, ¿ok? Sobre todo trabajando con tonos de grises, el color no ayuda para nada. Eso se lo digo desde ahorita. Lo que funciona es la escala de grises, ¿ok? Y en la escala de grises uno puede medir lo que es profundidad. Ahí uno puede colocar triángulos. Y esa es la figura geométrica por excelencia para representar figuras. ¿Ok? Hay ciertas reglas geométricas desde el punto de vista de estética que se utilizaban en la antigua Grecia cuando tenían que ser estatuas de granito, de mármol, todo ese tipo de cosas, que eran simplemente medidas extremas y había publicaciones y artículos de referencia sobre eso. ¿Ok? Pero actualmente ya no se siguen ese tipo de reglas. En la Grecia antigua, ¿Ah? en la Grecia antigua. Sí, tenían los papiros y escribían sus cosas en el papiro. Y esa es una publicación. No, Nico aquí. Y que se perdió mucha de la biblioteca sobre otras cosas. Pero sí se perdieron mucha de la información. Ok, muchas gracias, profesor Manzanilla. Agradecemos también a la doctora Nota por su muy excelente